Vamos a tratar de aprovechar los minutos que nos restan de la mejor manera, leyendo la palabra del Señor. Por supuesto, siempre queremos enviar un saludo a los amigos y hermanos que nos ven por medio de las redes sociales, por medio del Facebook o de YouTube. Gracias, hermanos. Esperamos que el Señor les bendiga y que el Espíritu Santo pues bendiga sus vidas por medio de la lectura de su palabra. Quiero de manera especial saludar a mi hermano Antonio García, Tony. Él pues está muy pendiente de la hora del culto, y que Dios te bendiga, hermano, y a los hermanos pues que también están pues pendientes de este momento, de este tiempo. Hermanos amados, vamos a entrar en materia ya nosotros. Quiero recordarles que nuestro tema general no pudimos terminarlo el domingo, ya que es un tema pues amplio. El tema se llama Nuestra libertad en Cristo. Ese es el nombre del tema. Y yo les quiero suplicar que ya abramos el pasaje de Romanos capítulo número 6. Hermanos, quiero decirles, vamos a estar un par de domingos más estudiando el capítulo 6 del libro de los Romanos. Todo el tiempo que podamos invertir en estudiar Romanos no es suficiente. Romanos, hermanos, tiene un contenido teológico amplio. Entre otras cosas, en Romanos está la carta de emancipación de los creyentes. En su momento, pues, cuando lleguemos a ese pasaje lindo, glorioso, pues lo vamos a decir. Mientras tanto, vamos a seguir con el tema pues que tenemos ya iniciado. Repito, el nombre del tema se llama Nuestra libertad en Cristo. Y solo quiero hacer un breve recuento acerca de las cosas que estudiamos el domingo. Quizás rapidito, hermanos, para que aprovechemos el tiempo con lo que tenemos para este día. El domingo, entre otras cosas, hablamos del pecado. Y dijimos, hermanos, que en el capítulo 6 del libro de Romanos, el pecado se refiere no al fruto, sino más bien a la raíz, a la naturaleza pecaminosa. Y veíamos, hermanos, con respaldo bíblico, por supuesto, que los creyentes tenemos aún una naturaleza pecaminosa, como Pablo lo manifiesta claramente en el capítulo número 7, precisamente del libro de los Romanos. El apóstol Pablo allí manifiesta su impotencia en cuanto a liberarse de lo que se llama la naturaleza pecaminosa, o como otros muchas veces hacen referencia a ella por medio del viejo hombre. En realidad es el hombre que está vigente, es la naturaleza pecaminosa que allí está dentro de los creyentes. Hablábamos de eso. Luego, hermanos, hablábamos brevemente acerca de nuestra posición en Cristo. El día que nosotros creímos en Cristo, adquirimos la posición en Cristo Jesús, nos unimos en Cristo, y allí está nuestra posición. Al mismo tiempo, veíamos también brevemente sobre nuestra condición. Nuestra condición cambia, hermano, fluctúa. Es nuestro caminar diario. Nuestra posición no cambia. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo verdaderamente, si nosotros con seriedad hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos creído en Él, tenemos una posición en Cristo y eso no cambia. Luego, hermanos, hablábamos acerca de la santificación. Decíamos de que la santificación es el hecho de haber recibido la justicia de Dios como un regalo gratuito. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que se haga esto? Decía. Bueno, el hecho pues de que Dios nos haya dado la bendición de la salvación lleva dentro de sí la santificación. Es un proceso, es el proceso diario, es el caminar diario del creyente. Luego, hermanos, veíamos, ya lo ultimito que decíamos el domingo es que la salvación no se pierde. ¿Qué es lo que se puede perder? Nuestra comunión. Eso sí se puede perder, nuestra comunión
Decíamos que se puede perder el testimonio. Sí, el gozo, qué lindo. Sí, hermano, se puede perder el gozo. ¿Verdad? Pero la salvación no se pierde si hemos puesto nuestra fe en Cristo, porque Dios nos ha dado vida eterna. ¿Verdad? Entonces, hemos dicho eso, hermano. Mencionamos los 3 tiempos de la salvación, que fue un tema que ya lo estudiamos, ya lo predicamos, y considerábamos el tema de Gálatas en el capítulo número 5, los versículos del 19 al 21. ¿Verdad? Y finalmente, pues, hermanos, decíamos, ¿verdad? Vamos a ver de que algunos piensan de que el fin del versículo 21 indica que un creyente puede perder su salvación si comete ciertos pecados. Estoy hablando del versículo 21 de Gálatas, ¿verdad? Porque Gálatas al final, en el versículo 21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces alguien dice, no, pero ahí entonces se está perdiendo la salvación. En realidad aclarábamos, aclarábamos de que lo que Pablo está diciendo aquí es que esas cosas descritas en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? ¿Sí? En Gálatas capítulo 5, esas cosas son características de las personas que no conocen a Cristo. Por esa razón es que se hace mención del final del versículo, así como lo pronuncia el apóstol Pablo. Hasta ahí. Ahora, hermanos, vamos a tratar de hacer el nudito, pues, con lo que nos corresponde estudiar en esta mañana. Yo espero, hermanos amados, francamente, en mi corazón tengo el deseo de que el Señor le bendiga a través de la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Entonces tenemos abierto ahí Romanos capítulo número 6, y ya observábamos que este capítulo 6, en la versión Reina Valera que se revisó en el año 1960, este pasaje se llama, ¿cómo decíamos, hermanos? El pasaje de 6, Romanos 6, ¿cómo se llama en esta versión? Muertos al pecado, así se llama. Entonces, leemos nuevamente los versículos 1 y 2, y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mire, hermano, esto es una respuesta emotiva. Es una respuesta emotiva. Y el apóstol Pablo, ante esta tesis, ante este cuestionamiento, ante esta pregunta, cuando él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él reacciona y dice, en ninguna manera. Y decíamos, hermano, que eso en ninguna manera quiere decir literalmente que Dios nos libre. Quiere decir, es inconcebible o es inimaginable. Eso quiere decir, en ninguna manera. Esa reacción del apóstol Pablo es una reacción que nos debe de llamar la atención. Ahora, ¿por qué reacciona así? Porque es una reacción ante la creencia de que la gracia es libertinaje. Y ya dijimos que la gracia no es libertinaje. Hemos usado Tito capítulo 2, los versículos 11 y 12 para hacer ver de que la gracia no es libertinaje. No es gracia barata. Por eso él reacciona así. Y él dice, en ninguna manera. Es una respuesta emotiva. Ahora, aquí hay un principio que debemos de recordar, amados hermanos. ¿Cuál es? Ya lo dijimos. La gracia de Dios y nuestra libertad en Cristo nunca han sido diseñadas para que sean una licencia para pecar. Repito. La gracia de Dios y nuestra libertad en Cristo nunca han sido diseñadas para que sean una licencia para pecar. Ahora, aparte de esa reacción emotiva del apóstol Pablo, también hay una razón teológica. Antes quiero recordar estos 2 puntos que los leímos el domingo, hermano. Nuestra libertad en Cristo no significa que Dios quiere que nosotros hagamos exactamente lo que nosotros queramos. No. De hecho, hermano, yo ya no actúo en base a mi voluntad. Yo ya no hago lo que yo quisiera hacer. Como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, de cierto te digo, le digo al apóstol Pedro, que cuando era más joven,
se ceñía y hacía lo que él quería. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y harás lo que tú no quieres hacer. Eso me sucede a mí, eso nos pasa a los creyentes. A veces pues yo quisiera hacer cosas, hermano, que quizás satisfacen mi carne, pero el Espíritu Santo me dice, no, Ricardo, no, eso ya no es para vos. ¿Ah? Ahora, eso es lo primero. Nuestra libertad en Cristo no significa que Dios quiere que nosotros hagamos exactamente lo que nosotros queramos. Número dos, nuestra libertad en Cristo no ha sido diseñada solamente para darnos la seguridad de ir al cielo, sino también para prepararnos para el crecimiento espiritual en la tierra. Hermanos, hagamos una pregunta. Pensemos en esto, pensemos en nuestras cabecitas. Hermanos, ¿por qué es que Dios nos ha dejado en el mundo y no nos lleva al cielo tan pronto cuando creemos? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios tiene un plan para nuestras vidas en esta tierra que involucra el crecimiento espiritual y el servicio para su gloria. Para eso es. Para eso Dios nos ha salvado. Para eso estamos en esta tierra. Dos cosas, miren. Para el crecimiento espiritual y para el servicio en esta tierra, un servicio para su gloria. Yo oía lo que el Señor está haciendo a través de nuestros hermanos ancianos en el ministerio de la predicación. Yo oía lo que el Señor está haciendo. Y así es. Dios usa a la gente. ¿Eh? Dios usa a las personas. A cada quien de manera como Dios decide usar. Ahora, hermano, dijimos de que hay una razón teológica también. Y nos vamos a concentrar nuevamente en el versículo 2 específicamente de Romanos 6. Y ahí nos vamos, hermanos, atornillemos nuestra atención, por favor, porque le va a ser de mucha bendición. Versículo 2, Romanos 6. Y aquí viene, hermanos, la razón teológica ante la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí tenemos una razón emotiva, en ninguna manera. Pero aquí viene una razón teológica. ¿Cuál es? Allí está después del punto. Porque los que hemos muerto al pecado, oiga, porque los que hemos muerto al pecado, y ahí hay una pregunta retórica, se llama dentro de lo que es el mundo de la gramática: ¿cómo viviremos aún en él? Hagamos una pausa. ¿Qué hemos dicho que significa muerte? Hemos dicho que muerte no significa exterminio. Exactamente, hermana. Hemos dicho que muerte significa separación. La Biblia nos enseña que el hombre es un ser tripartito. Dice en 2 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que la Biblia enseña, hermano, que somos seres tripartitos, compuestos de 3 partes: de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, un psique, ¿verdad? O psique, ¿verdad? Alma, eso es lo que hace alusión, hermano, al ser. Y el cuerpo es el soma. Ahora, pero a lo que quiero que lleguemos es a esto, porque esta es la parte importante. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice acá, y esta es la razón teológica: porque los que hemos muerto al pecado. Repito, muerte significa separación. ¿Qué nos ha pasado con relación al pecado, hermanos? Diciendo el hecho, pues, de que muerte quiere decir separación. Cuando dice el apóstol Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿qué pasa con nosotros y el pecado? Estamos separados del pecado. En un tiempo sí, hermano. En un tiempo sí, éramos esclavos del pecado. Éramos impotentes ante el pecado. ¿O no recuerda, hermano, que éramos impotentes ante el pecado? No nos quedaba de otra: obedecerle o obedecer. No teníamos opción. Recordemos ese pasaje de Efesios, un pasaje que lo hemos estudiado. Efesios capítulo número 2. Sí, para adelantito tenemos que ir de Romanos. Gálatas, Efesios, en el capítulo 2. Vale.
Sí, estamos en Efesios capítulo número 2. Esta era nuestra condición antigua, hermano. Esta es nuestra condición pasada. Y yo quiero que lo recordemos para que tenga más brillo, para que tenga más significado. Romanos 6:2. Mire qué pasaba con nosotros. Efesios 2, versículo 1. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo es eso? Si nos dio vida, estábamos muertos. ¿Sí? ¿Y cómo estábamos muertos? Allí lo explica el apóstol Pablo. Cuando estabais muertos. Sí, cuando estabais muertos. Y pecados. Sí, en vuestros delitos y pecados. Allí estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que allí el estar muerto en delitos y pecados implicaba el estar separados de Dios. Por eso yo le repito, muerte quiere decir separación. Es más, hermanos, cuando una persona muere físicamente, lo que pasa es que su espíritu, su neuma, se va. Y queda su soma. Pero va a llegar un día, dice la Biblia, cuando el Señor venga, que el Señor va a traer de nuevo ese neuma. Y ese soma ya no va a ser el mismo, va a ser glorificado, pero se va a volver a unir. La muerte es separación. Cuando usted ve un cadáver, el cadáver se quedó sin una parte. Y mire lo que enseña aquí el punto teológico. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia del Faro. Bueno, es una aplicación, hermano. Le está hablando a los hermanos de Efesios, pero es una aplicación para nosotros. Se puede aplicar a nosotros. Claro, y no hemos creído en Cristo, pues. Y no hemos puesto nuestra fe en Cristo, pues. A menos que usted todavía no haya puesto su fe en Cristo, que esté esperando oír más, como sea. Pero el apóstol Pablo allí dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando explicábamos este pasaje, hermanos, tratábamos de hacer ver que éramos como cadáveres. ¿Quién nos tenía muertos? Allí está el pecado. Estábamos separados de Dios. No teníamos acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Acaso Dios margina gente? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? No, Dios no puede tener relación con el pecado. Y lo ilustrábamos con el animal muerto. Decíamos, hermanos, si a mí en la casa se muere una rata debajo del comedor donde yo como, hermano, ese cadáver apestoso yo lo voy a tener que botar, porque yo no soporto estar cerca de un cadáver hediondo. Lo mismo Dios no soporta tener relación con el pecado por su carácter santo. Entonces estábamos separados en Efesios. Y amplía el apóstol Pablo en el versículo 2, siempre leyendo un poquito ahí en Efesios, hermano. Dice él, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, claro, en el pasado. Miren, ¿y qué era lo que me ataba? ¿De qué forma, de manera práctica, era que yo era esclavo del pecado? Allí dice, siguiendo la corriente de este mundo. Es que la corriente de este mundo, hermano, claro que es agradable. Claro que es agradable. ¿A quién le gusta la trasnochada y la parranda y el licor, hermanos? Hermano, a la larga eso puede pasar factura. Yo he visto organismos, hermanos, que no le aguantan al licor, pero ni 40 años. Y sus riñones colapsan. Yo he visto organismos, hermanos, que la nicotina se los termina a los 25 años. Y miren. Fulminante. Sí. Que bueno, aquellos organismos buenos. Ahora, la corriente de este mundo es atractiva, deleita. Hermano, la promiscuidad. Lo atractivo, ¿verdad? Del otro sexo, ¿verdad? Allí está, mire, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire.
y estudiábamos esto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es lindo el versículo 3 porque dice a los creyentes, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, regresemos a Romanos, hermanos, porque ese es nuestro pasaje. Solo estamos ilustrando el hecho de la separación. El versículo 2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ahora ya estamos muertos para aquello. Quiere decir que ya estamos separados del pecado. Así como estuvimos separados de Dios en Cristo, al creer en Cristo, nos unimos a Dios y nos separamos del pecado. Está clara la enseñanza, ¿verdad, hermanos? Del apóstol Pablo. Ahora bien, hermanos, sigamos. Solamente los creyentes, hermanos, por favor, en Cristo han muerto al pecado. Eso no es cierto para los inconversos. No, solo es para los creyentes. Por eso dice, cuando dice ahí, los que hemos, se refiere únicamente a los creyentes. Los que hemos. Sí, cuando dice ahí, porque los que hemos, los creyentes que hemos puesto nuestra fe en Cristo. ¿Verdad? Ahora, pasemos a una parte importantísima, hermanos, pero tenemos que estar concentrados. Les quiero suplicar que por favor leamos de una sola corridita rápido los versículos número 3 hasta el número 7. Y luego rapidito yo voy a regresar a comentar el número 3. Leamos rapidito. A partir del 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hasta ahí, hermano. Ahora déjenme por favor regresar al versículo 3. Concentrémonos, hermanos, en el versículo 3. Dice ahí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos amados, yo les expliqué el miércoles de que nos íbamos a apresurar un poquito con un tema. Yo solamente mencioné, para ilustrar, la forma como la religión ha manoseado cierta terminología, incluyendo el término bautismo, o esa práctica, ese ritual. Ahora vamos a considerar nuevamente la palabra bautismo, o eso de bautismo. ¿Por qué? Porque el versículo 3 lo menciona. ¿Qué dice el versículo 3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Yo quiero explicarle esto. Hermanos, el significado original del bautismo ha sido trastocado. Hemos confundido lo que significa la palabra bautismo. Más o menos explicábamos eso el miércoles, pero yo quiero repetir esta explicación. La palabra bautismo o baptizo tiene que ver principalmente con un acto de identificación. Identificarme con alguien, no con documentos, ¿verdad? Sino identificarme con alguien. Por ejemplo, si usted me dice, hermano, yo sufro cuando a mí se me enferma mi esposa, yo le digo, yo me identifico con usted, hermano. La palabra bautismo con eso tiene que ver, con identificación. Ahora, yo le recordaba, mire, que era un término, es decir, el término bautismo era un término que se usaba en el siglo I para, por ejemplo, en este contexto puntual se usaba. En el siglo I, allá en Grecia, cuando sumergían una prenda, o sea, una tela, una camisa, en un líquido,
digamos, un líquido rojo, o acá, ¿verdad? Lo que hacían los aborígenes, que acá usaban mucho un tinte azul. Entonces, cuando cogían una prenda y la metían en ese líquido azul y levantaban la prenda había adquirido o se había identificado con la sustancia colorante. Una vez que la prenda se sumergía en la tintura azul, su identidad se modificaba del color original al color azul de la sustancia. Ahora, el acto de sumergir que producía ese cambio de identidad, espero, hermano, que me estén siguiendo con esa terminología para que no nos cueste, ¿verdad?, comprender eso. El acto de sumergir que producía ese cambio de identidad o de color se llamaba bautismo. ¿Ya? Es un término griego del que se deriva nuestra palabra bautismo. Lamentablemente, hermano, no ha habido una palabra propia, una palabra del castellano que recoja en esencia en qué consistía eso de sumergir y que los sumergidos se identificase con él. No existe. Es como que yo quiera decir pupú en inglés. No, tengo que explicarle al que no habla que es un pedazo de masa con chicharrón o con otra cosa y queso. No hay pupú en inglés, no hay. Es decir, no hay una palabra. Lo mismo pasa. Lo mismo sucede. Pero el bautismo se refería a eso. Sumergir la prenda y salía identificado con el color. Ahora, hermano, una cosa que espero que no nos vaya a asustar. Nosotros estamos relacionados con la palabra bautismo y siempre relacionamos bautismo con agua. Siempre. Sí, siempre. Yo les explicaba, por ejemplo, la historia, ¿verdad?, que yo viví cuando era chiquitito, que vi yo a la niña, ¿verdad?, y la venían de bautizar. Pero siempre había agua. No era por inmersión que sumergían a la persona, pero por la práctica religiosa lo hacían por aspersión. Yo entiendo que agarran un cumbito y le ponen la cabecita al niño así y ya le rocían aquí la cabecita. Pero siempre bautismo en nuestro entorno, en el medio religioso, incluso, hermano, en el medio cristiano bíblico, pensamos que bautismo siempre tiene que ver con agua. No siempre. No siempre. Por eso aquí podemos hablar, hermanos, de lo que algunos teólogos llaman bautismos secos. Sí, por eso vamos a ver. Por ejemplo, quiero suplicarle que vayamos a Hechos, libros de los Hechos de los Apóstoles. Adelantito, es decir, nos vamos de nuevo para atrásito de Romanos. Como estamos en Romanos, ahí tenemos una marquita en Romanos 6. Y ahora vamos a Hechos, capítulo número 1 y el versículo 5. Hermanitos, ¿por qué vamos a ir a revisar Hechos 1:5? Porque les estoy diciendo, siempre que pensamos en bautismo, pensamos en agua. Pero mire qué interesante acá. Hechos 1:5. Repito, vamos a este pasaje para que veamos que bautismo no siempre involucra agua. ¿Qué dice Hechos 1:5? Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Está bien, perfecto. Pero sigamos la lectura, hermano. No hay que sacar el texto de su contexto, ¿verdad? Mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué dice? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Involucra agua el segundo bautismo? No. No. ¿Qué dijimos con la explicación de la tela entonces que ahí quiere decir bautismo, ¿no? Bueno, seréis identificados, seréis sumergidos, aunque no literalmente, pero sí espiritualmente. Pero veamos otro, hermano, porque yo no quiero, hermano, buscar un pasaje que a mí un pasaje que se apegue a mi criterio. No, yo quiero que estudiemos la palabra de Dios, hermano. Yo quiero que la Biblia a usted le hable, hermano. Yo quiero que sea la Biblia la que nos designore. ¿Qué dice Lucas 12? Aquí es lo que hacemos, estudiar la Biblia, hermano.
Yo tengo muchas historietas que contar acerca de mi vida, pero eso aquí no importa. ¿Qué dice Lucas 12? Lucas 12, 50. Mira este pasaje. Estamos estudiando que bautismo no siempre tiene que ver exclusivamente con agua o con mojar. ¿Qué dice Lucas 12, 50? De un bautismo tengo que ser bautizado. Está hablando Cristo. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué está hablando Cristo? De su padecimiento. Sí, de su calvario. De eso está hablando. Y para que se amplíe, hermano, la enseñanza y que nos incluya, es decir, y que incluya a los apóstoles, ahora yo quiero que la misma enseñanza la veamos atrasito en Mateo. En Mateo, no nos cansemos de hojear la Biblia, hermano. No nos cansemos. No, gracias, hermano. Va, ahora Mateo capítulo número 20. Básicamente el mismo pasaje paralelo en Mateo 20. ¿Qué dice Mateo 20? Le voy a decir los versículos. Versículos 22 al 23. Oiga, entonces Jesús, ante la petición de Santiago y de Juan, ¿verdad? Ahí tiene usted el pasaje. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. No hacemos toda la lectura, hermano, porque usted ya conoce el pasaje y queremos aprovechar el tiempo. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El que mencionó ya a Cristo en Lucas 12, que ya lo leímos. Y ellos dijeron: sí, podemos. Eso quiere decir ahí, ¿verdad? Podemos. Versículo 23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos en el pasaje? Amén, hermano. Cristo les está diciendo a los apóstoles que también se van a identificar con el sufrimiento de Él. Hermanos, ahora ser creyente relativamente es fácil. Pero después que Cristo murió, los hermanos se tenían que esconder, porque los romanos los buscaban para matar. Y mataron a Esteban. Lo lapidaron, lo mataron a pedradas. Usted lo sabe eso. Ahí están las catacumbas, donde los creyentes se reunían para poder hacer sus cultos al Señor. Porque antes era cosa de vida o muerte. Ahora, entonces ahí tenemos una explicación más, que bautismo no siempre tiene que ver con agua. Pero veamos otro pasaje, hermanos, porque yo quiero que nos empapemos de la enseñanza. ¿Qué dice 1 Corintios? ¿Qué dice 1 Corintios? 1 Corintios, sí, la primera epístola a los Corintios, capítulo número 6. Capítulo número 6 y el versículo 17. Este pasaje no menciona literalmente la palabra que estamos estudiando, pero de manera tácita, de manera sobreentendida, ahí está. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 6, 17? Pero el que se une al Señor, ¿qué pasa? Un espíritu es con Él. Oiga, qué lindo, hermano. Cuando la Biblia dice ahí, el que se une al Señor, es el que cree en el Señor. Ahora, adelantito, vamos al capítulo 10, siempre de 1 Corintios. Capítulo 10. Pero ahora, el versículo número 2. Repito, hermano, estamos estudiando esto de que el bautismo no necesariamente siempre tiene que ser la ordenanza de ir a un río, a una agua. No. Para que tenga más sentido, Romanos 6:3. Por eso es que estamos redundando. ¿Qué dice 1 Corintios 10:2? Y todos en Moisés, ¿qué dice, hermano? Fueron bautizados como en la nube y también en el mar. En otras palabras, hermano, el hecho de haber sido bautizado en la nube quiere decir, estaban dentro del pueblo que Dios estaba sacando.
que Dios estaba bendiciendo. Pero leamos uno más. Gálatas, hacia atrás. Gálatas. Este es lindo, mire. Gálatas 3, 27. Oiga esto, hermano, qué lindo. ¿Qué dice Gálatas 3, 27? Sí, Gálatas 3, 27. Mire ese pasaje, hermano. Sí. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. El último, 1 Pedro 3, 21. ¿Qué dice 1 Pedro 3, 21? Dice 1 Pedro 3, 21, hermano, le leo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Obviamente no está hablando del bautismo para perdón de pecados. Conclusión, hermano, y regresamos a Romanos 6:3. Cuando dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? No está hablando del bautismo, hermano, por agua. No está hablando de ello. Allí lo explica Romanos, hermano. El versículo 3 lo explica después de la coma. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué dice? En su muerte. En otras palabras, hermano, nos hemos identificado con la muerte de Cristo. ¿Se identifica usted con la muerte de Cristo, hermano? Yo sí. Sí, los que hemos creído, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, nos identificamos con la muerte de Cristo. Dice ahí, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Oiga esto, hermano. Todos los cristianos, al depositar fe, oiga, al depositar fe para salvación en Cristo, han sido sumergidos en la persona de Cristo, en su sentido espiritual, por supuesto. Es decir, hemos sido unidos e identificados con Cristo. Hermano, espiritualmente nos hemos sumergido en Cristo para identificarnos con Él. Yo le pregunto, ¿ha estado usted alguna vez sumido en su trabajo? Yo sí, y eso me ha enfermado. He estado absorto, sumido en mi trabajo. Y termino cansado, con dolor de cabeza, hermano, estresado. Pues así como a veces nos sumimos en nuestro trabajo y nos identificamos con nuestro trabajo, Romanos habla de eso, de estar unidos e identificados con el Señor Jesucristo. Quiero decir esto, hermano, y espero que bueno, gracias a Dios que el hermano lo logró. Hermanos amados, Cristo murió por nosotros en la cruz y resucitó de entre los muertos. Ahora, al creer en la muerte del Salvador y en su resurrección, fuimos sumergidos en esa misma escena. Nuestra identidad cambió. Nuestra identidad cambió. No sentimos ni vimos nada, pero ocurrió. ¿Qué problema? Que a la gente le gusta la experiencia, ¿verdad, hermanos? La gente le gusta ver derroches de emocionalismo. Ahora se ha puesto bien de moda que agarran a la gente y la gente cae. Estaba viendo en un programa, hermano, que yo, Señor, yo me quedé atónito. Que ahora los pastores, hermanos, le sacan una risería a la gente, risa divina, yo no sé cómo es que se llama eso. Me contó no me contó a mí, pero contó una cuñada, ¿no? Que ella fue a una iglesia, estas iglesias en donde los pastores se quitan el saco y traen así y la gente cae para atrás. Gracias a Dios que yo ni saco tengo para beber. Pues lo que le quiero decir, mire, contó la hermana que fue a esa iglesia
Y el pastor estaba haciendo eso, ¿verdad? La estaba ministrando, dicen ellos. Sí, la unción, ¿verdad? Estaba dando la unción, hermano. Y estaba, pues, y la gente caía, hermano, y la gente caía. Y la hermana, mi cuñada, estaba bien atornillada en su convicción. Y ella decía, ¿y este hombre cómo es que hace esta magia, pues? Y ella preguntando, y ella se resistió y no se cayó. No se cayó. Pero llegó aquel hombre, miren, que la agarró del pelo y le hizo hasta que la tumbó. La tumbó, ¿verdad? O te caes o te caes. A la gente le gusta la experiencia. Quiero decirle algo, y espero que no se le olvide, hermano, que quede bien grabadito. Yo creo en la sanidad divina. Dios me ha sanado a mí. Dios me sanó de una hernia. Aquí tenía una hernia, L5S1, me decía el doctor, y un dolor tremendo, hermano, en el piso dormido. Dios me ha sanado, yo puedo darle testimonio. Óigame bien, creo en la sanidad divina, pero no creo en los sanadores divinos de aquí de la tierra. No, yo en eso no creo. Ellos son charlatanes. Esos quieren llenar iglesias, hermano. Yo en eso no creo. Yo creo en la sanidad divina. Yo creo en doblar mis rodillas al Señor y decirle, Señor, tenga misericordia, sáneme. No creo en los charlatanes. A la gente le gustan las experiencias, hermano. A la gente le gusta sentir. No me extrañaría que a ustedes le digan, ¿y qué estás haciendo ahí con esos tres pelones, verdad? Yo lo digo por mí, hermano. ¿Qué estás haciendo, verdad, con eso, verdad? Ahí no se siente nada, verdad. Mira, en mi iglesia, ¿verdad? Se siente el viento y el fuego, mira, y ahí sí vas a ver, oíste, cómo. A la gente le gusta la experiencia, hermano. Cuando yo creí en el Señor, yo no sentí nada. Yo no sentí nada. Cuando a mí me bautizaron, yo no sentí nada. Quizás la gente quiere sentir que como que se pone la máscara de Spider-Man o la capa de Super, yo no sé qué. ¿Nada? No, hermanos. Mire, al creer en la muerte del Señor Jesucristo y en su resurrección, fuimos sumergidos en esa misma escena. Nuestra identidad cambió, hermanos. Por supuesto, como le digo, no sentimos ni vimos nada, pero ocurrió. Cuando nos entregamos a Cristo, su muerte se hizo nuestra muerte, hermano. Su victoriosa resurrección se hizo nuestra resurrección. Su despertar a una nueva vida fue nuestro despertar. Y su andar poderoso llegó a ser nuestro andar victorioso. Antes que podamos disfrutar los beneficios de todo ello, hermano, tenemos que saberlo. Tenemos que conocer estas verdades. La vida cristiana no es un continuo andar a tropezones luchando por no alejarnos de nuestro Salvador, hermano. Él vive en nosotros. Nosotros vivimos en Él. Y en esta identificación con Él, su poder llega a ser nuestro poder. Su vida misma llega a ser mi vida. Y esa garantía que su victoria sobre el pecado puede ser mi victoria, sí la reclamo, hermano. Eso sí lo reclamo. No necesito seguir viviendo como un esclavo del pecado. Ya no necesitamos seguir viviendo como esclavos del pecado. Pero necesitamos saber. Como dice Romanos, hermano. O no sabéis, dice Romanos. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Por eso yo le he dicho, hermano, que en la mañana nosotros es una decisión personal la que tomamos los creyentes. Y decirle, Señor, yo sé que mis pecados han sido perdonados, que yo he sido bautizado en su muerte. Yo sé y estoy consciente, Señor, de que ya no soy esclavo del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, hermano. Que no se le olvide. Ya el pecado no gobierna nuestras vidas. Quizás, hermano, una ilustración pobrecita. A mí me encanta una de las... Yo puedo ser disciplinado en muchas cosas. Y creo que soy disciplinado en muchas cosas. Yo, por ejemplo, si usted me dice mañana, mire, hermano, Ricardo, te espero mañana en mi casa a las 4 de la mañana. A las 3:30 llego. No, yo soy disciplinado. Yo soy disciplinado, hermano.
¿Ah? No tengo problema yo para eso. Pero a mí, yo tengo una debilidad. A mí me gusta mucho el café. Y a mí me gusta el café, hermano. Y Lucho, hasta Soar me hace burla. Papi, me dice cuando me ve con el café. Me gusta. Pero últimamente me ha estado irritando mucho. Y me causa tanto mal que me genera hasta problemas de ansiedad, ¿verdad? Que el malestar. Pues yo le dije, hermano, café, vos lo domeamos, le dije. Vos me gobernaba. Y yo no tomé café. Aquí donde me vean dos sobrios, hermano. Sí. Ando, mire, limpio. Una ilustración. El pecado ya no es nuestro amo. Ya no nos gobierna, hermanos. Somos libres en Cristo. Amén. Hermanos, cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, mire, yo sé que todos entienden esto. Mire. Yo estudié bachillerato comercial opción contaduría. Yo no sé si todavía existe eso. Hoy con tanto cambio que bachilleratos de 2 años, de 1 año, hasta uno de 6 meses están dando por allá abajo. Pero bueno, yo estudié bachillerato comercial opción contaduría. Yo recuerdo que cuando hacíamos prácticas en contabilidad, nos daban un libro. ¿Ah? Un libro. Se llamaba el libro mayor, ¿no? Ya, eso me olvidó. El libro mayor, no me acuerdo. Pero total que habían 2 columnas. En una decía debe. Exacto. Y otra decía haber. El debe, hermana, me corrige, pero después. En el debe era mi deuda. Así, hermano. En el debe, sí, los hermanos saben. En el debe iba mi deuda. Y en el haber, lo que yo tenía. Exacto. Gracias. Quiero decirle en el área espiritual. Cuando nosotros no habíamos creído en Cristo, habían 2 columnas. En una decía debe. ¿Y qué era lo que debíamos, hermano? Nuestra alma, nuestra vida. ¿Y sabe de quién era? Del diablo. Ahí estaban nuestros delitos, ahí estaba nuestro pecado, ahí estaba nuestro mal. Ahí estaba el hecho que éramos ausentes de Cristo. Pero cuando yo puse mi fe en Cristo, ¿sabe qué hizo Dios? Anuló el debe y puso en el haber mi confianza en Cristo. Y me imputó la justicia de Cristo. Y a mí me hizo libre del pecado. Exactamente, quedó saldada mi deuda. Y me hizo libre en Cristo. Y ya no soy gobernado por el mal. Y ya a mí el pecado no me gobierna. Ahora soy libre en Cristo. Y en la mañana los creyentes le decimos: Señor, soy libre en usted. Tengo la libertad para tomar decisiones sabias, sanas, que favorezcan a mi familia, que favorezcan a mi trabajo, que favorezcan a mi empleo, que favorezcan a mis empresas, que favorezcan a mi iglesia, que favorezcan a mis hermanos. Ya no estoy atado. Porque hay mucho que aprender del Señor, hermanos. Hay mucho en la Biblia, ¿verdad, hermanos? Somos libres, hermanos. Por ahora es suficiente que sepamos eso. Somos libres. Ya no somos esclavos. Como aquel, ¿verdad? Le dijo el pirata al pobrecito, ¿verdad? Échame las llaves, le dijo. Y a dárselas iba. Como estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado a obedecerle. Dame las llaves. Y ahí el pobre sumiso, ¿verdad? Y se acordó. Ya no soñamos, le dijo. Ya no soñamos, papito, le dijo. ¿Cuáles llaves, verdad? Ahora tengo otro amo. Se llama Cristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. De tal forma, hermanos, que una vez más queremos hacer la misma pregunta, hermano. Si entre los presentes hubiese alguien que todavía no ha puesto su fe en el Señor, esta es la oportunidad. Yo quiero decirle y recordarle que mientras usted no ponga su fe en Cristo, todavía esto no es verdad para usted. Es lo que la Biblia dice. Por eso la Biblia dice, mire, dice la Biblia que a los que creyeron les dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice aquel pasaje de Juan 5:24, que es bien fácil. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. Así, hermano, aunque no se sienta nada, pero es por fe, como dice la palabra de Dios. Entonces queremos hacer la pregunta: ¿habrá alguien entre los presentes que no ha puesto su fe en Cristo y que esta mañana quiere tomar la decisión de abrazar la verdad de Cristo, de entregar su vida al Señor? Si esa es su decisión, le invitamos. Y le animamos para que lo haga. ¿Por qué no le vamos a animar? ¿Por qué no le voy a animar yo para que usted sienta la experiencia que yo he tenido en Cristo, de ser libre del pecado y de vivir una vida limpia para el Señor? Por supuesto, hermano, siempre, ¿verdad? Como lo hemos explicado, ahí está la naturaleza pecaminosa, pero el Señor nos da la victoria cada día. De tal forma que queremos preguntar, si entre los presentes hay alguien que quiere en esta mañana tomar la decisión de poner su fe en el Señor Jesús, le invitamos, le animamos para que lo haga, para que confíe en Cristo en esta mañana. ¿Habrá alguien que quiere poner su fe en el Señor? ¿Que quiere depositar su fe en el Señor Jesucristo? Mire, yo le digo, hermano, amigo, y no estoy tratando yo de manipularlo ni de persuadirlo, no, pero quiero decirle una realidad. Bueno, la vida no nos pertenece, la vida no nos pertenece. De lo único que no podemos estar seguros es de nuestra vida de mañana. No sabemos. Yo pienso que es más sabio tomar la decisión por el Señor en tanto que tenemos oportunidad de hacerlo. De tal forma que yo le invito, si usted siente en su corazón el deseo, si usted siente en su corazón, en su mente el deseo de poner su fe en el Señor, yo le invito para que lo haga en este día, en esta hora, y que no le dé más tiempo a su decisión por el Señor. ¿Habrá alguien que quiere poner su fe en Cristo en esta mañana? Yo le invito para que lo haga. Y si no, pues estamos siempre esperándole para que usted siga oyendo la palabra del Señor. Estamos orando por todos los hermanos y los amigos que nos visitan y esperamos pues que Dios haga la obra en su vida.